Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nuevamente es un honor para mí darles la bienvenida a una sesión muy interesante que es de la mujer y niña en ciencia. Es nuestra sesión ordinaria de hoy, 5 de febrero, y tenemos dos grandes amigas y ponentes. La siguiente. Recordarles nada más algunos anuncios, que la siguiente sesión no es menos importante, es muy importante, es en relación a la farmacología y tropicalización de medicina, la cual va a estar impartida por una gran amiga, la doctora Julia Colunga Pedraza y el doctor Bernard Marini de la Universidad de Michigan. Entonces también los esperamos en nuestra próxima reunión que será el 26 de febrero. Recordarles que tenemos nuestro siguiente curso basado en evidencia de hematología 2025, el cual pues lo hemos preparado con mucha entusiasmo, tratando de que sea un curso que cumpla con las expectativas de cada uno de ustedes. Va a ser del 22 de febrero, 1, 8 y 15 de marzo. Es 100% en línea. Está integrado por 57 temas, en donde también se revisan casos clínicos. También en los 4 sábados habrá discusión de casos clínicos en vivo e interactivos de 8 de la mañana a 13 horas y además permanecerá 3 meses en demanda. Inicialmente, si ustedes recuerdan, este curso fue preparado para médicos residentes, sin embargo, después, dado el éxito que tuvo, pues también es de interés para hematólogos. Nosotros les hacemos la invitación para todos sus residentes, para todos los hematólogos, para todos nuestros socios de nuestra querida agrupación de hematología, estudiantes de medicina, áreas afines como químicos y quien guste tomarlo. La verdad es que es un curso que cada año se ha esforzado por ser más perfecto, por abarcar todos los temas relacionados a la hematología. Entonces, pues los esperamos en esa próxima reunión. Y bueno, pues vamos a dar inicio con un tema muy importante y además una gran amiga. El tema es trombosis en pacientes con cáncer, contribuciones de las mujeres en medicina. Y qué mejor que esta sesión impartida por una gran hematóloga muy conocida por todos nosotros, la doctora Gabriela Cesarman Maus, quien ella, como ustedes saben, tiene muchos años que labora en el Instituto Nacional de Cancerología. Ella es médico adscrito, pero ella es coordinadora del servicio de la Clínica de Cáncer y Trombosis. Es profesor titular del curso de hematología en ese instituto y además es fundadora honoraria de un gran grupo que es SOMET. Y ella, bueno, pues es, como les mencionaba, una gran amiga. Ella tiene múltiples publicaciones, se ha dedicado a la enseñanza. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de tratar con unos estudiantes de medicina que están muy motivados por la doctora Gaby, por todas las enseñanzas que les ha dado en hematología y se han acercado a estos estudiantes de medicina, que también era un objetivo, tener impacto desde los estudiantes de medicina. Así que muchas gracias, querida Gaby, por estar en esta sesión. Después de la doctora Gaby, estará el tema de la situación global de la anemia por deficiencia de hierro en mujeres jóvenes, impartida por la doctora Jacqueline Powers, quien es médico jefe de hematología en el Hospital de Texas. Ella también es directora del programa de trastornos de hierro y anemias nutricionales, es vicepresidenta del Comité de Estándares de Práctica, también del Centro de Cáncer y de Hematología, y es profesora asociada, igual que la doctora Gaby, que ha sido profesora del Departamento de Pediatría en la sección de Hematología y Oncología. Al igual que la doctora Gaby, han sido premiadas. La doctora Jacqueline recibió un premio en el 2020 por LASH. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a las sesiones. Creo que nada más recordarles que
La traducción es simultánea. En el canal 1 es en español, en el canal 2 es en inglés. La doctora Gaby nos la dará en español y la doctora Jacqueline en inglés. La siguiente. Recuerden descargar su constancia porque si se hace posteriormente ya no es posible. La siguiente. Y también la encuesta de calidad para todos nosotros es muy importante para presentar las sesiones cada vez mejor. Y pues ya, le damos muchísimas gracias por estar aquí a nuestras grandes profesores y a todos los que están ahorita conectados. Y que bueno, empezamos con casi 100 asistentes que durante la sesión se van a ir integrando. Iniciamos puntualmente a las 7. Entonces, pues muchas gracias porque también se eh, conectan a estas reuniones de casi 13 países cada vez que hacemos esta sesión. Gracias. Buenas noches y gracias por estar aquí a todos, gracias por la invitación. Les cuento que de la mesa directiva me invitaron a dar esta plática aprovechando que estoy a la mitad de mi carrera profesional. Me pidieron que hablara de cosas que tienen que ver con hemostasia y trombosis en pacientes con cáncer, cosas que hemos hecho. Y pues me hizo más interesante como que hablar de hemostasia y trombosis en general en cáncer, pero o sea, lo que han hecho un montón de mujeres, ¿no? Entonces ahí va. Es un honor estar con la doctora Jackie Powers. Van a ver, es una plática excepcional la que tiene. No puedo pasar la siguiente. Ahí está. La plática realmente más que trombosis es hemostasia en pacientes con cáncer y contribuciones de mujeres. Ahora, realmente, cuando hablas de cáncer y hemostasia, estás hablando de un montón de cosas. Estás hablando de trombosis venosas, pero también arteriales. Estás hablando de profilaxis, pero también de tratamiento, de diferentes anticoagulantes. Es diferente o no tratar una trombosis en alguien con cáncer que alguien que no tiene cáncer. Es diferente los niños de las mujeres, de los adultos, es diferente el tipo de tumor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son un montón de temas y vamos a tocar solamente algunos en la siguiente media hora, pero ¿de cuántas mujeres voy a hablar? Pues de bien poquitas, porque si se fijan, este es un dato del 2020 y casi en la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, casi son 8,000 miembros, de los cuales la mitad somos mujeres. Y de estas, pues bueno, un montón están interesadas en el tema de cáncer y trombosis. Entonces, lo que voy a hacer es solamente dar algunos ejemplos y voy a usar solamente, o sea, los artículos en donde la primera autora o la última autora son mujeres. Pero obviamente las mujeres no trabajamos solas, siempre hacemos equipo con colegas, hombres y mujeres. Entonces, asociación entre cáncer y trombosis. ¿Está asociado o no? ¿No? ¿Los pacientes con cáncer tienen más trombosis? Y la respuesta es sí, pero algo interesante es que casi todo el mundo cree que Trousseau fue el primero que describió esta asociación y realmente décadas antes, en 1823, los esposos Bouillot publicaron esta asociación entre cáncer y trombosis. Fue mucho tiempo después que Trousseau describió la tromboflebitis migratoria asociada a tumores gastrointestinales. Ahora, algo que pasa un montón y sigue pasando, pero pasaba más hace 200 años, es que cuando una mujer trabajaba en algún tema científico, realmente no le daban mucho crédito. Entonces, si ustedes buscan fotos de ese Bouillot, pues básicamente no hay. Y hay muchísimos dibujos y fotos y cosas de Jean-Baptiste, este, que bueno, que es su esposo, pero ella es la que manejaba el laboratorio y la que hacía investigación que ahorita llamaríamos como investigación preclínica. El cáncer es un estado protrombótico, ¿no? Como saben ustedes, y
no solamente el cáncer lleva a trombosis, sino que la activación de la coagulación genera enzimas y genera péptidos que activan la angiogénesis, que provocan angiogénesis, que provocan proliferación celular, metástasis. Entonces es un poquito un juego entre cáncer y trombosis, y los pacientes que tienen cáncer y trombosis tienen mucho peor pronóstico. Mueren más que pacientes que tienen cáncer y no tienen trombosis, independientemente de que no hagan embolia pulmonar. Mueren más porque tener trombosis es un dato de que el tumor es mucho más agresivo o que está en etapas más avanzadas. Les voy a ir dando algunos tips de artículos que me encantaron. Tiene como primera autora a Lluvia Sosa Quintero y es un artículo súper lindo sobre el estado protrombótico en pacientes con cáncer. También hay otro artículo muy, muy bueno, oaxaqueño, del grupo de Oaxaca de Itzel, Patricia Vázquez y María Teresa Hernández, y es un artículo de revisión la interfase, ¿no? O la comunicación entre la hemostasia, la inflamación y cáncer. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener una trombosis? Pues bueno, realmente depende del tipo de tumor, pero también depende de si el tumor está muy localizado o si tiene invasión regional o si ya es metastásico, como ven en verde. Ahora, algo que quiero que se fijen es que aquí los linfomas, las enfermedades linfoproliferativas, las juntan todas en una sola, como si fuera una sola enfermedad, pero realmente son enfermedades completamente diferentes, como sabemos los hematólogos, ¿no? Pero no es lo mismo tener una leucemia linfocítica crónica que un linfoma no Hodgkin agresivo, un indolente. Y también en cuanto a las enfermedades mieloproliferativas, también el riesgo de trombosis varía muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, este, dentro de los mielomas, porque tú pones, bueno, mieloma más o menos 30%, pero depende muchísimo del tratamiento. El mieloma solito, en alguien que está ambulatorio, pues el riesgo no es tan alto, 3-4% de tener trombosis, pero dependiendo de los diferentes tratamientos, puede ser muy alto. Por ejemplo, Lena con dosis altas de Dexa hasta 40-45% de trombosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues depende del tumor, pero depende del tratamiento, pero depende del estadio y de otras cosas que ahorita vamos a ver. Am, Ahora, sí es importante, en lugar de verlo como en global, cuál es el riesgo de trombosis en cáncer, ver cosas muy individuales, o sea, ciertos tipos o sea, o tumor por tumor, ¿no? Entonces, por ejemplo, Patricia Guzmán Uribe, eh, ella cuando estaba en Nutri, en el Instituto de Nutrición, publicó dos artículos muy interesantes sobre la incidencia de trombosis en adultos con leucemia aguda. Y lo que encontró es que 8.3% de sus pacientes tienen trombosis y la mitad están asociados a el uso de catéteres venosos. Este, Otra cosa que les recomiendo muchísimo, además de la parte académica, Patricia escribió un libro muy lindo llamado El amor en lugar del miedo, Anatomía de un despertar, que también, bueno, vale muchísimo la pena. Uno es muchas cosas, ¿no? Además de médico. Vanessa Caruso, una gran investigadora, es argentina, pero estudió y trabajó en Italia, en donde publicó este artículo. Así como hablamos de leucemias, bueno, este es un artículo muy interesante de riesgo de trombosis en pacientes con linfoma. Es un metaanálisis y lo que encontró es más o menos 5% de riesgo de trombosis, más en no Hodgkin que en Hodgkin, más en alto riesgo que en bajo riesgo, ¿no? Eso es como obvio, pero bueno, alguien lo tenía que demostrar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de trombosis? ¿Por qué los pacientes con cáncer tienen trombosis? Y es interesante que aunque no tengan trombosis, muchos pacientes tienen activación de la coagulación y lo puedes medir porque los dímeros D están elevados o no sé, los productos TAP, ¿no? De trombina, antitrombina. Hay muchas maneras de medir activación de la coagulación.
Entonces, ¿por qué se activa la coagulación? ¿Por qué tienes trombosis? Y uno es los tratamientos que le damos a los pacientes, las cirugías, las quimios, muchas quimios, no todas, pero muchas, el uso de catéteres, factores relacionados al mismo individuo, ya sean adquiridos o genéticos, y luego todos estos factores de riesgo del lado derecho asociados al tumor en sí o al microambiente. ¿Ok? Entonces, empecemos hablando un poquito de catéteres y tratamiento oncológico. Y me imagino que la doctora Powers conoció a Maureen Andrew, es posible. Esta es una doctora excepcional, pediatra, que describió la hemostasia, el desarrollo de la hemostasia desde la vida fetal. Era increíble y escribió muchísimo sobre trombosis asociada a catéteres en niños. De las trombosis en niños, la tercera parte son por catéteres. Y ella junto con otro grupo, un grupo de colegas, hicieron un registro de trombosis en niños desde 1990, en donde juntaron a 15 centros pediátricos. Este, lo que hizo también Maureen Andrew, que fue increíble, es que junto con una enfermera que era también maravillosa, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era increíble, hicieron un número de teléfono, 1800 No Clots, este, que era gratuito y podías hablar de cualquier parte del mundo para si tenías alguna pregunta de un paciente tuyo y te ayudaban a solucionarla. Y antes de que muriera Maureen, habían ya contestado cerca de 5000 llamadas, ya habían ayudado a 5000 médicos y pacientes. Una muy amiga de Maureen Andrew es Leslie Mitchell, que también está muy involucrada publica muchísimo sobre trombosis en niños. Y ella es la autora principal del estudio PARCA. Cuando tienes un niño que tiene leucemia aguda linfoblástica, le das eliasparginasa, tiene líneas venosas centrales, tiene mucho riesgo de hacer trombosis. ¿Cuál es el riesgo de hacer trombosis? Casi 40%, que es súper alto. De estos, muchos son trombosis en catéter, pero muchos son trombosis en senos venosos. Y aquí la pregunta del estudio PARCA era, ¿qué pasa si les das antitrombina? Porque uno de los problemas es que la L-asparginasa reduce los niveles de antitrombina y por lo tanto tienes más trombina y por lo tanto tienes más riesgo de trombosis. Entonces, ¿qué pasa si les das antitrombina? Y la verdad es que la disminución en el riesgo fue muy marginal, de 37% a 28%, y estos niños a la larga tenían más riesgo de recaída. Entonces, se intentó, no funcionó, pero bueno, es un buen estudio. Nosotros en el instituto tenemos a AYAs, o sea, adolescentes y adultos jóvenes, les damos ya sea Hipercevad o protocolos pediátricos que tienen el EASPAR. Y si se fijan en verde es el riesgo de trombosis. Nosotros tenemos un 13% de trombosis, menos riesgo que en los niños, no sé exactamente por qué. Pero aquí lo importante es que en los protocolos pediátricos, cuando das Eliaspar, la trombosis sí tienes la misma frecuencia o incidencia, pero la mitad de los niños tienen trombosis, perdón, de los pacientes tienen trombosis en sistema nervioso central. Entonces, el sitio de la trombosis cambia muchísimo cuando das Eliaspar. También este trabajo lo hicimos con Emanuel Almanza, bueno, que también murió hace poquito. Ok, Julie Jaffrey. Julie Jaffrey es fantástica, probablemente también sea amiga de la doctora Powers. Es pediatra, es la líder de este grupo que se llama Venus y publica muchísimo sobre cáncer y trombosis. A diferencia de los otros estudios que les he enseñado, es en pacientes con tumores sólidos en donde la mayor parte de las trombosis, 2/3 partes casi, bueno, un poquito menos, pero más de la mitad, están asociadas a catéteres. Y tener infección aumenta de manera súper importante, 6 veces el riesgo de trombosis.
En pacientes con tumores sólidos que tienen cáncer, eh, el riesgo de recaída es muchísimo más alto, 23% versus 10, y la mortalidad es más alta. En pacientes con mieloma o con linfomas, eso no pasa. Eso se puede discutir porque hay como varias razones, pero en general una trombosis en un paciente con linfoma no te preocupa tanto, ¿ok? El siguiente punto sería ya no de la izquierda aquí lo que pasa con los pacientes y con lo que nosotros les hacemos, más bien qué pasa con el tumor, ¿no? ¿Cuáles son los tumores que tienen más riesgo de provocar trombosis? Y se tiene que empezar con Ana Falanga, ¿ok? Ana Falanga estudió en Denver y cuando era casi estudiante, o sea, residente, describió el procoagulante de cáncer, ¿ok? Ana Falanga después regresó a Italia y tiene un congreso que ella dirige, o sea, es la presidenta de ese congreso. Este año va a ser el número 13 y son 3 días. Si les interesa el tema de cáncer y trombosis, son 3 días de solamente cáncer y trombosis. Y entonces publica este artículo hace 40 años, 95, 205, no, 30 años, 40 años, hace muchísimo, 1985. Y y habla sobre este concepto de que los tumores pueden ya sea expresar o secretar moléculas que activan la coagulación y que llevan a trombosis. El procoagulante de cáncer lo que hace es que convierte factor 10 en 10 activado solito, no requiere factor 7, y también puede activar plaquetas de una manera muy similar a lo que hace la trombina. Entonces, los tumores pueden tener una o más o ninguna de estas moléculas, pero pueden tener varias moléculas que activan la coagulación. Pueden tener factor tisular, procoagulante de cáncer, mucina, podoplanina, etcétera, ¿no? Producir GCSF, producir interleucina 6 que después en el hígado hace que se produzca trombopoyetina y aumentan las cuentas plaquetarias. Este, y hay tumores que característicamente expresan o secretan alguna de estas proteínas o enzimas o citoquinas. Am, hace, en el 2018, pude participar en un estudio internacional con Nick Van Ness, que es holandés, en donde intentamos probar un método que se llama prueba de generación de fibrina, un método para determinar si las partículas que vienen de la membrana del tumor y que circulan, si tienen factor tisular funcional, no solamente antigénico. Antigénico sería por citometría de flujo, pero esta era funcional. Y lo que encontramos es que los pacientes que tienen niveles altos de micropartículas que tienen factor tisular tienen mayor riesgo, 2 veces mayor riesgo de trombosis, específicamente pacientes con cáncer de páncreas. Otra cosa que encontramos, pero ya es con otro grupo, que es con Esteban Brayo y con Rafael Fonseca de la Mayo, encontramos que sí, este es el perfil de expresión de F3, que es el gen que codifica para factor tisular, y tenemos en rojo los tumores sólidos, en verde tenemos los tumores hematológicos, y los linfomas, todos los linfomas, o sea, ningún tipo de linfoma o de tumor linfoproliferativo expresa factor tisular, excepto el Hodgkin, pero aquí las células que lo están produciendo no son las células de Ritz-Stenberg, son las células del medio ambiente, son los monocitos, ¿no? Y aquí algunas leucemias agudas mieloides sí tienen factor tisular, pero estas son las derivadas de monocitos, lo que antes era M4, M5 y la promielocítica. Otra cosa que hizo nuestro grupo en el INCAN es, en cáncer de ovario, aquí la pregunta era si la trombocitosis o la leucocitosis son las que se asocian a trombosis, porque sabemos que en el cáncer de ovario hay ciertos subtipos como el seroso
que pueden secretar factores de crecimiento, factores estimuladores de leucos. Y lo que encontramos es que la trombocitosis se asocia a peor pronóstico, pero no a trombosis. En cambio, la leucocitosis, así como en los síndromes mieloproliferativos, lo más importante como riesgo trombóticos es la leucocitosis. Ok, otras cosas interesantes, otras mutaciones o rearreglos genéticos que se asocian a trombosis son el rearreglo de ALK, ROS o KRAS. Si tienes cáncer de pulmón y tienes, por ejemplo, eres ALK positivo, el riesgo de trombosis es 1 de cada 4 hasta 2 de cada 4. O sea, la mitad de los pacientes pueden tener trombosis. Entonces, por lo menos en cancerología, estos pacientes estamos estudiando, haciendo un estudio para ver si vale la pena anticoagular a todos, pero mientras tanto, los que tienen estas alteraciones, sí les damos anticoagulación profiláctica. Varios de estos estudios los llevó a cabo Jean-Marie Connors, que también es fantástica y ha escrito como cientos de artículos y es la encargada de todo lo que tiene que ver con hemostasia en Harvard. Y además, sí, hace un súper, súper buen café. Este, otros genes, o sea, dependiendo del tipo de tumor, hay genes que se asocian a tromboembolismo. Entonces, por ejemplo, estas dos doctoras, Susan Kane-Geister y Jasmine Timp, publican que en cáncer colorectal hay ciertos genes que están asociados. Y no solamente para trombosis venosas, pero para trombosis arteriales, Stephanie Feldman también publica que las mutaciones en KRAS o en STK11 aumentan el riesgo de tener una trombosis arterial en pacientes con tumores sólidos. Uy, ahí está. Ahora vámonos a escalas de riesgo. Todo el mundo conoce la escala de riesgo de Corana, que es una escala que te dice, o sea, tienes ciertos ítems que vas sumando y dices, bueno, este es el riesgo que mi paciente tenga trombosis. Y es muy importante porque tú no puedes anticoagular a todos los pacientes que tienen cáncer, que no han tenido trombosis, ¿no? No les puedes dar tromboprofilaxis porque la tromboprofilaxis aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, te gustaría saber quiénes sí tienen más riesgo de hacer una trombosis. Entonces, Corana introduce este concepto de hay que buscar quiénes tienen el riesgo. La escala de Corana realmente no sirve para tumores hematológicos, ni para cáncer de pulmón, ni para muchas cosas, pero como concepto es muy bueno. Entonces, tienes, por ejemplo, el grupo de Ingrid Babinger, con los que también trabajamos. Este, Ella desarrolló una escala que se llama MICA y luego en otro estudio que hicimos se validó esta escala y se llama la escala CATS, entonces la escala MICA CATS, que es súper fácil. Lo único que hace es tomas el riesgo, o sea, en la escala de Corana te dice, bueno, estos tumores son de alto riesgo, estos son de riesgo bajo o intermedio. Entonces tomas esos tumores que menciona Corana y le pones, si por ejemplo tienes cáncer de pulmón, bueno, es alto, o páncreas es alto riesgo, y luego ves cómo están tus dímeros D, y luego sumas, por ejemplo, 45 más 60, y lo pones aquí abajo, y entonces el total de puntos, y entonces ya ves cuál es el riesgo de tener una trombosis a 6 meses. Y en general, si tienes más de 3, 4, 5% de riesgo, entonces se sugiere sí dar tromboprofilaxis. Ok, ahora, esos son para tumores en general, pero realmente cada tumor es diferente. Las razones por las que se trombosa alguien que tiene mieloma es completamente diferente que alguien que tiene un cáncer de recto o un cervicuterino. Entonces, cada vez más se hacen escalas específicas a un tumor. Entonces, Kirsten Sanfilippo es la primera autora de esta escala que se llama IMPID-VTE, que es para mieloma múltiple. Hay 3 escalas que son las principales, pero realmente la que le ha funcionado a más grupos es esta escala de IMPID-VTE. Y la verdad es que distingue bastante bien entre bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo y pacientes de alto riesgo. Independientemente de esto, todos los pacientes con mieloma en
en todas las guías internacionales deben de recibir tromboprofilaxis. Este estudio lo publicamos hace poquito con Omar Eduardo Fernández Vargas, que bueno, este, es increíble, está en Montreal. Yo sé que está Pláticas de Mujeres, pero bueno, Eduardo es así, es excepcional. Pero bueno, probamos las tres escalas y la escala IMPID realmente es la única que funciona para nuestros pacientes. Y luego, ¿de dónde sale la escala que se usa, que es la escala Trolley, para pacientes con linfoma? Y el grupo de Biljana Majlevic, no sé cómo se pronuncia, y Daniela Lekovic, publicaron que pacientes con linfomas mediastinales primarios tienen mucho más riesgo de hacer una trombosis, que es 30-40%, ¿no? Y entonces desarrollaron esta escala que se llama escala de riesgo Trolley, que varios grupos, incluyendo el nuestro en el INCAN, estamos validando, ¿no? A ver si es útil o no en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué hay en cuanto a tratamiento? Ok, por si se me acaba el tiempo antes, pueden entrar a las guías ITAC. Hay muchas guías, están las de ASCO y las de ASHI, pero las guías ITAC, la verdad es que son muy, muy buenas, son muy completas. Eh, las dos personas que realmente escriben estas guías son Dominique Farge y Corinne Frere. Creo que conocen a Corinne porque vino a dar una plática en AME en Mérida. No sé si la escucharon, es buenísima. Estas guías están en una aplicación que pueden bajar y están en varios idiomas. Entonces, bueno, la pueden bajar. Entonces, no se puede hablar de tratamiento de cáncer sin hablar de Agnes Lee. Agnes, creo que todavía era residente cuando publica este artículo en el New England en el 2003, en donde compara en pacientes que ya tuvieron trombosis, tienen cáncer, ya tuvieron trombosis, y para evitar una segunda trombosis da 6 meses de dalteparina comparado con warfarina. Y el riesgo de retrombosis en este estudio es menor con dalteparina, sin que exista una diferencia en la mortalidad. Lo importante de este estudio para esta plática es que vean cuál es la dosis que se dio de dalteparina, que es el primer mes 200 unidades internacionales, seguido de 5 meses más con una dosis un poco más baja. Y eso es importante porque en todos los estudios que se hicieron y salieron en los últimos años, en donde se compara heparina de bajo peso molecular con algún anti-10A oral, como edoxaban, rivaroxaban o de estos dos con apixaban, en todos estos estudios usan la dosis que usó Agnes Lee en su estudio CLOT, ¿ok? Para comparar heparina con un anti-10A. Y lo que encuentran todos estos estudios es que en cuanto a trombosis, tienes menos trombosis con los anti-10A orales, con todos, pueden ver 0.7 contra 6.3, 3.9 contra 8.9, pero el único que no tiene mayor riesgo de hemorragia comparado con Valtepa es la Pixaban. Ok, aquí la pregunta es, ok, tienes un paciente, tiene trombosis, lleva 6 meses de tratamiento, pero les tienes que seguir dando anticoagulantes porque resulta que sigue teniendo actividad tumoral o le sigues dando algún tratamiento que es trombótico. Entonces la pregunta es, ¿qué haces? ¿Lo dejas con las dosis altas o les bajas la dosis a 2.5? O sea, si hablas de apixaban, lo bajas de 5 a 2.5. Si hablas de rivaroxaban, lo bajas de 20 a 10. O sea, ¿qué haces? Si bajas la dosis después de los 6 meses, ¿les va peor a los pacientes? ¿Tienen más riesgo de trombosis? ¿O es mejor porque sangran menos? Y bueno, el problema es que si les quitas la anticoagulación por completo después de los 6 meses, vas a tener 30% de riesgo de retrombosis en 5 años. Entonces tienes que darles algo. Entonces, la doctora Larsen de Noruega hace este estudio, pero no lo compara. O sea, sí les baja la dosis, pero no lo compara con qué hubiera pasado con
con darle 5 miligramos. Entonces nos vamos al estudio otra vez de Kirsten Sanfilippo, un estudio que se llama EVE, en donde sí dan profilaxis secundaria. Secundaria quiere decir que ya tuvo trombosis y ahora estás tratando de evitar que la vuelva a tener. Y comparan 2.5 contra 5 y les va exactamente igual en cuanto a sangrado y en cuanto a la trombosis, que es una lástima porque uno pensaría que si le bajas la dosis van a sangrar menos, pero bueno, por lo menos en este estudio no parece, pero estamos esperando el resultado de este otro estudio que cerró en septiembre, hace 4 meses, de Isabel Mahé y Sylvie Laporte, y se llama estudio APICAT, y vamos a ver si bajar la dosis, porque este sí es comparando 2.5 contra 5, este, pues podemos disminuir el riesgo de hemorragia. Tromboprofilaxis, nada más voy a hablar de tromboprofilaxis en mieloma. Katrina Piedra en Memoria Sloan Kettering. Este es un estudio retrospectivo, pero es de los primeros que salieron usando un anti-10A oral, comparado con aspirina, que es lo que usábamos casi todos. Y lo que ves es que en pacientes con mieloma que no han tenido trombosis, pero no quieres que tengan trombosis, entonces le das o aspirina o rivaroxaban. Tienes mucha más trombosis con aspirina, 16 versus 2.2%, y mucho más sangrado con aspirina, ¿ok? 5.2 versus 2.2%. Entonces, ¿quién sabe si realmente incluso los pacientes con bajo riesgo, que les vas a dar algo, quién sabe si valga la pena aspirina o si darles un DOAC? Y eso todavía no se ha contestado. Ahora, situaciones especiales. Rápido, nada más ideas. ¿Qué haces con alguien que tiene cáncer y trombosis, pero tiene tumores cerebrales, o está en paliativos, o tiene los catéteres, o le estás dando anticoagulación y de todas formas se retrombosa? Todos estos temas son temas que ha tocado Corinne Freire. ¿Qué pasa cuando pesas muy poquito? En todos los estudios publicados, estos grandotes comparando la alteparina con alguno de los DOACs, solamente como un 7% de pacientes pesan menos de 60%, y nosotros en México tenemos 40% de nuestros pacientes que pesan menos. Entonces, junto con Verónica Bravo, publicamos este artículo de niveles de apixaban en pacientes que pesan poquito o pesan más. Después podemos verlo, ¿no? Es que no hay mucho tiempo. Deb Siegel habla de cáncer. ¿Qué pasa si tienes cáncer? Tienes trombosis, pero tienes fibrilación auricular. Y uno de sus temas favoritos es infartos cerebrales en pacientes con cáncer. También tiene un montón de publicaciones sobre el tema. ¿Qué haces con interacciones medicamentosas con DOACs? Porque uno pensaría que qué bueno que usas mejor los anti-10A o anti-2 orales, porque no importan las interacciones, pero resulta que sí. Y desde hace mucho, desde el 18, Jean-Marie Connors tiene este artículo que vale mucho la pena que revisen porque viene toda la lista de interacciones. ¿Qué haces cuando tienes trombocitopenia? Tienes leucemia, le das quimioterapia, tienes trombocitopenia, pero se te trombosa porque le diste Leaspar. ¿Cómo lo manejas, no? Tufei Wang es una estrella creciendo, ha publicado también muchísimo, también súper joven, está en Ottawa, y vale mucho la pena este artículo de revisión. ¿Qué haces con los pacientes que tienen, o sea, la calidad de vida de los pacientes con trombosis, ¿no? Este es un estudio que nosotros tenemos en pacientes en paliativos, y si ven, casi todos son tumores sólidos, pero si se fijan, 30%, 24% de nuestros pacientes que llegan a paliativos tienen trombosis. Un poquito menos para otro tipo de tumores, pero es un montón. Cecilia Guillermo y Patricia Casáez, uruguaya, argentina, también publican muchísimo para difusión académica, difusión a familiares. Y lo último, tengo como 3 minutos, hemorragia en cáncer. Kathy Hayward, creo que también la conocen. Ella es canadiense, fue presidenta de TESNA, de ISLH, y publicó
publicó un montón de cosas. Ella es la que describió la enfermedad el síndrome de plaqueta de Quebec, por ejemplo, pero en cuanto a hemorragia y cáncer, fue yo creo que la primera en publicar qué es lo que pasa con los factores de coagulación en pacientes con un cáncer de próstata, ¿no? Hombres que de pronto llegan sin historia previa de sangrado, empiezan a sangrar, tienen equimosis extensas, les mides factor 5 está bajísimo, los demás están bajos, pero no tanto, dímeros de elevado y pues hay que descartar un cáncer de próstata. Esta es Kathy Hajar, con la que trabajé muchos años. Este, como, sí, gran maestra. Este, con ella caracterizamos una proteína que se llama anexina 2, que se encuentra en la superficie de las células endoteliales y también, o sea, de manera constitutiva, y también en monocitos, y funciona como anclaje para TPA y para plasminógeno. Entonces, el TPA convierte plasminógeno en plasmina y tienes la generación de plasmina todo el tiempo en la superficie de las células. Cuando esto pasa en leucemias, como la leucemia promielocítica, lo que tienes es hemorragia. Y tienes hemorragia porque tienes hiperfibrinolisis. Ahora, 60% de la hiperfibrinolisis se explica por la expresión de anexina 2 en la superficie de las células. Y cuando das ATRA, se va dejando de producir el RNA para anexina 2 y se deja de producir la proteína anexina 2 y dejan de sangrar. Entonces, todavía ves las células, ves los blastos, pero los pacientes ya no sangran, que es genial, ¿no? Y por último, Claire McClintock, creo que pocas gentes han hecho tanto por Latinoamérica y Asia y África. Antes de que ella fuera la presidenta de ISTH, la sociedad era, entre comillas, internacional, era realmente europea y gringa y canadiense, pero gracias a Claire esto se volvió realmente una sociedad todo incluyente. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por hablar de ustedes. Gracias a la doctora Sesserman. Me encantó la plática al resaltar a maravillosas mujeres que han contribuido a este campo. Me invitaron para hablar sobre la situación global de la anemia por deficiencia de hierro en mujeres jóvenes y es el tema que me apasiona realmente. Entonces, para esta plática la he dividido en dos partes. Hablaré primero de la carga mundial de la anemia ferropénica y de la prevalencia de la deficiencia de hierro en mujeres y dedicaré un poco de tiempo para hablar sobre la definición de deficiencia de hierro con diferentes umbrales y qué hay respecto a la pregunta de definirla adecuadamente, esta deficiencia de hierro, o hay que definir la cantidad de ferritina en las pacientes que tienen deficiencia de hierro. La segunda parte de la plática hablaré sobre abordajes terapéuticos y nos vamos a enfocar por cuestiones de tiempo en algunas de las preguntas más frecuentes que recibo sobre la terapia de hierro oral y cómo contribuye esto a la terapia de hierro. Entonces, quiero comenzar con un caso para poner todo en contexto. En la clínica, y seguramente tenemos aquí a una mujer de 19 años referida por anemia persistente ferropénica que recibió suplementación con hierro, a veces sí, a veces no, durante muchos años. Sus ciclos ovulatorios han estado regulando, pero los valores de hemoglobina han variado entre 8.5 y 9.5 gramos por decilitro, así que ha estado moderadamente anémica durante varios años. Presenta una biometría hemática desde la infancia que muestra una hemoglobina de 12 normal. Este es un artículo muy interesante publicado en Blood hace 10 años que analiza la carga mundial de anemia en todo el mundo. Del lado izquierdo se muestra la prevalencia de anemia
en 1990 y luego 20 años después, en 2010. Estas cifras de la izquierda son mujeres y del lado derecho son hombres y podemos ver que en el curso de 20 años la prevalencia de anemia descendió, pero sí es predominante hasta de 40% en mujeres por arriba de los 20 años tiene algún tipo de anemia. El color verde acá indica que la causa de la anemia era anemia ferropénica, que es la causa número 1 de anemia en todo el mundo. Del lado derecho descomponemos la prevalencia de anemia por diferentes regiones del mundo y pueden apreciar que si bien algunas áreas de Europa Occidental, Norteamérica tienen tasas de prevalencia más bajas, bastante buenas, que en tanto que altas tasas de prevalencia se presentan en África. Y lo mismo, la anemia ferropénica es la causa principal de estos resultados. Este afecta alrededor de 1.000 millones de personas en todo el mundo y la mayoría son hombres y mujeres, perdón, mujeres y niños, y en las mujeres no embarazadas, la pérdida sanguínea por el ciclo menstrual es la causa más importante del desarrollo de la anemia. Sabemos que la anemia ferropénica se asocia con fatiga, mala concentración, síndrome de piernas inquietas y en la adolescencia puede dar resultado de mal desempeño escolar y puede disminuir la productividad de trabajo. Así que imagínense si podemos restaurar los valores normales de hierro en todos estos en individuos y qué impacto tendría en su trabajo, en calidad de vida, en el desempeño escolar, etcétera. Como hematólogos sabemos que si no se reconoce la deficiencia de hierro con tiempo, puede desarrollar una anemia severa y requerir muchas veces atención de urgencia hasta hospitalización del paciente para transfusión y estabilización. ¿Cómo definimos la anemia ferropénica? Todos estamos familiarizados con los valores de la biometría consistentes con anemia ferropénica. En mujeres y como adolescentes, el valor normal es de 12 y luego tenemos microcitosis y un ancho de distribución de eritrocitaria mayor a 16%. Cuando vemos los parámetros de hierro tradicionales, la prueba más común es la de ferretina y la saturación de transferrina. Ya hay diferentes valores que se han propuestos, pero creo que uno de estos valores comunes es justamente una ferretina de 15 o una saturación de transferrina del 15%. La pregunta es si estos son los umbrales más adecuados para poder definir deficiencia de hierro. Bueno, aquí voy a resaltar algunos estudios, el primero de los cuales es un estudio realizado en los Estados Unidos por diferentes investigadores del Centro de Control de Enfermedades y ellos analizaron datos de una encuesta que se hace cada 2 o 3 años en los Estados Unidos que se llama la encuesta nacional de nutrición y de evaluación. Es un estudio transversal que obtiene cuentas sanguíneas, otras medidas químicas, medidas dietéticas y nutricionales y otras, y es una muestra aleatoria de individuos. Y esto nos da una idea de los valores nutricionales diferentes y la prevalencia de diferentes deficiencias nutricionales. Este estudio en particular quería revisar la relación entre los valores bioquímicos y de ferritina, los umbrales de ferritina sérico. Fue un estudio cruzado transversal en mujeres de 50, 60, perdón, jóvenes acá. Y lo que quiero señalar acá, estas dos imágenes del lado izquierdo, las dos líneas, del lado de las yes tenemos hemoglobina y en la X ferritina. Los investigadores hicieron algunos análisis para ver la relación entre la ferritina y la hemoglobina. Conforme aumenta la ferritina, ¿qué impacto tiene sobre la hemoglobina? Y lo que apreciamos aquí en la parte izquierda superior es que conforme aumenta la ferritina de 0 a 20, se observa que la línea azul en hemoglobina aumenta de 8 a 13 a 14 y luego llega a una meseta. Aquí observamos el impacto completo de la ferritina
en términos de qué tan alto puede mejorar la hemoglobina de los pacientes. Del lado izquierdo abajo, volvemos a ver la relación entre ferritina y hemoglobina. Hicieron un análisis un poquito diferente del de arriba. Esta línea punteada muestra que alrededor de una ferritina de 25 más o menos es cuando se llega al nivel de la meseta en el efecto de la hemoglobina. Esta tabla muestra algunos valores similares que vamos a revisar. Quiero que pongan atención a los datos que están en el recuadro rojo, en donde estamos viendo aquí, y lo he descompuesto en esta columna de mujeres de 15 a 19 y de 20 a 49 del lado derecho. Y ven pues la correspondencia entre la ferritina y la hemoglobina. Si vemos de este lado, en una ferritina de 22 es cuando vamos a obtener el efecto máximo en hemoglobina. Entonces se maximiza la hemoglobina en este grupo etario, en tanto que en las mujeres adultas, una ferritina de 26.6 maximiza la hemoglobina. La siguiente fila muestra valores de ferritina que corresponden a nuestros valores normales de hemoglobina. Por si pensamos en uno de 12, que es el valor límite normal bajo, para las mujeres de 15 a 19 años en el estudio, eso correspondió a una ferritina de 6.9 y para las mujeres de 20 a 49 fue de 9.3. Así que nuevamente, cuando pensamos en el tipo de umbrales que utilizamos para la anemia, podemos preguntarnos si una hemoglobina de 12 es la adecuada o ese valor normal refleja el hecho de que algunas mujeres tienen deficiencia de hierro y pueden tener una hemoglobina más elevada si recibieran una suplementación de hierro adecuada. Las conclusiones de ese estudio sugieren que los umbrales de ferritina sérica pueden ser para 20 microgramos para adolescentes femeninas y 25 a 30 para adultas mujeres. Y esto puede fisiológicamente ser apropiado para la deficiencia de hierro y en su definición sabemos que esto puede tener muchos efectos, pero este es lo primero que hay que revisar. Otros estudios que quisiera revisar con ustedes, analizando los umbrales de cómo definimos deficiencia de hierro. Este es un estudio publicado en el 2023 por la doctora Angela Wyatt en Michigan, que en Twitter es She Hematologist, habla en ASH en diferentes reuniones. Y ella revisó junto con sus colaboradores los mismos datos de NHANES de diferentes periodos de tiempo y analizó mujeres entre los 12 y 21 años de edad. Y lo que descubrió es que en un umbral de ferritina de 15, uno más tradicional, 17% de las adolescentes en ese grupo tenían deficiencia de hierro. Sin embargo, si aumentan el umbral de ferritina 25, 38.6% se considerarían como deficientes de hierro. Y si queremos utilizar un umbral todavía más alto, que no necesariamente es lo que estoy sugiriendo, pero que de acuerdo con los datos, si se utiliza esto de 50, 3/4 partes de los individuos se considerarían deficientes en hierro. De la misma manera, revisó diferentes umbrales para la anemia utilizando la evaluación tradicional de una hemoglobina de 12, 6 menor a 12. 6.3 serían anémicas, una hemoglobina de 12.5 aumenta la dosis a 11% de anemia y así sucesivamente. Luego quiero resaltar este estudio publicado en el 2021 que analiza la prevalencia de deficiencia de hierro y anemia realizado en México en mujeres entre 20 a 49 años en un periodo de 2006 a 2018. Aquí, revisando estándares tradicionales de umbrales de anemia definida como hemoglobina menor de 12 y deficiencia de hierro menos de 15. Podemos apreciar que en estos dos periodos de tiempo, de 20 a 25% de las mujeres incluidas tenían deficiencia de hierro. Así que imagínense si utilizamos un umbral de 20 a 25 que pudiera ser más adecuado, la cifra se elevaría muchísimo, así que esta es una carga realmente muy importante. Tomando en consideración vamos a
revisar lo siguiente. Si identificamos a estos pacientes, ¿cuál es la mejor forma de tratarlas? Y una de las preguntas más comunes que me hacen sobre suplementación oral es cuál es la mejor dosis de hierro que hay que administrar. En ese sentido, ¿cuántas dosis por día maximiza la absorción de hierro oral? Y la segunda pregunta que surge de aquí es si la severidad de la anemia ferropénica impacta la cantidad de hierro que debo administrarle al paciente o a la paciente. Si bien vamos a hablar un poco de la absorción de hierro primero y hablaremos después de otros estudios que surgen de Suiza, perdón, sobre este punto. La absorción de hierro ocurre en el duodeno y como vemos acá, aquí se ve la superficie mucosa de la luz intestinal. El hierro se reduce en la superficie de la mucosa y cruza al DMT1, se almacena en las células como ferritina, o si está ya listo para absorber esto, entonces va a ser absorbido a ferritina y luego se va a transferir para producir células eritrocitarias en la médula ósea. La absorción de hierro está regulada por la hepcidina y la hepcidina está aumentada durante la ingestión reciente de hierro. Por ejemplo, si toman un suplemento de hierro o si acaban de tomar la cena, o también inflamación, ya sea aguda o crónica, esto va a elevar la hepcidina y la hepcidina limita la absorción de hierro al actuar con la ferroportina, causa su degradación y el resultado es que la ferritina que entra al enterocito va a desprenderse, no va a llegar, se va a esfacilar, no va a llegar al plasma. La absorción de la hepcidina está regulada por el hierro corporal total y la demanda reportada de eritropoyética del individuo y la hipoxia. Entonces, con esta fisiología en mente, hubo un grupo de investigadores suecos o suizos que realizaron un estudio en mujeres sanas de entre 18 85 años, 45 años, en donde hubo deficiencia leve de hierro con una hemoglobina como los valores que ya vieron aquí. El objetivo del estudio fue revisar diferentes dosis de hierro oral y revisar los efectos de la hepcidina y sus efectos en la absorción. Si bien en esta imagen la dosis de hierro fue de 60 miligramos, en el eje de las Y tenemos hepcidina y en el eje de las X es tiempo. Entonces está administrado cada tercer día. En el primer día se midió los niveles de hepcidina, que es bajo, y en el primer día de 24 horas, el nivel de hepcidina más o menos se mantiene estable. En el día 2 dan una dosis de hierro que tenía un isótopo marcado asociado y pueden observar que en la tarde los niveles de hepcidina se aumentan. A la siguiente mañana disminuye el nivel de hepcidina, no al mismo nivel que estaba en el primer día. Entonces se administra una segunda dosis con un isótopo marcado distinto y vuelven a hacer la medición. 2 semanas después, hacen una flebotomía en las mujeres del estudio y pudieron medir cuánto de cada hierro fue absorbido al detectar esos isótopos en los eritrocitos mismos. La primera dosis administrada con una absorción del 23% y la segunda solamente 17% de absorción. Realizaron el mismo estudio con diferentes dosis de hierro y el efecto fue mucho más dramático. Así que una dosis más alta de hierro, la hepcidina se eleva mucho más y la cantidad de hierro que se absorbe subsecuentemente disminuye. La conclusión de estos estudios es que las dosis de hierro de 60 miligramos o más aumentarán la hepcidina hasta por 24 horas y en ese periodo la absorción de hierro se bloquea, es decir, el efecto de la hepcidina es muy elevado. Entonces, cualquier otra dosis que den en mayor no va a funcionar. Entonces, para
maximizar, perdón, la absorción fraccional de hierro o la cantidad de hierro que se absorbe de cada dosis, hay que administrar dosis más bajas de hierro de 40 a 80 miligramos por día y no conviene dividirlas. El mismo grupo hizo un estudio posterior revisando nuevamente el mismo tipo de personas de 18 a 45 sanas y administraron 14 dosis de hierro en 14 días o 14 dosis en cada tercer día durante 28 días y observaron una mejor absorción cuando se administra cada tercer día. También revisaron la administración del hierro en la mañana o en la noche o una sola dosis en la mañana y no hubo ninguna mejoría cuando se dividía la dosis. Hay que recordar que estos dos estudios fueron en pacientes con anemia de deficiencia ferropénica leve, que puede ser un poco diferente de aquellos pacientes que se presentan con nosotros con anemia severa. Así que para responder a la primera pregunta, la respuesta es: hay que dar una administración diaria o cada tercer día, pero no se administra 2 o 3 veces al día. En términos de la gravedad de la deficiencia de hierro, es lo mismo administrar una mujer con 7 gramos de hemoglobina versus de 10 gramos de hemoglobina. ¿Tiene sentido administrar esa misma cantidad de hierro? O si no están anémicas, pero sí tienen deficiencia de hierro, ¿le damos la misma dosis de hierro? Bueno, pues regresando al enterocito, piensen ustedes en lo que ocurre a la regulación del hierro. El hierro corporal total afecta la cantidad de hierro que se absorbe, así que mientras más anemia sea, más severa sea la anemia ferropénica, el cuerpo va a estar absorbiendo más, es más receptivo a dosis más altas de hierro cuando se está severamente anémico. Así que sí, mientras más severa sea la anemia ferropénica, más hierro se absorbe. Entonces, mi práctica en general es dar dosis más elevadas de hierro conforme se toleren y luego irlas disminuyendo conforme la paciente mejora. Entonces, un resumen rápido de cómo abordar el hierro oral. Para deficiencias leves a moderadas, empiezo con 2 tabletas de sulfato ferroso al día, si lo puede tolerar el paciente. Y conforme van mejorando su anemia y se vuelve más leve la anemia, entonces lo bajo a 1 tableta al día. Ahorita estamos trabajando en hacer una represión de la hierro, entonces administro 1 tableta cada tercer día durante 13 meses y así se reduce el efecto del hierro que todavía se tiene que absorber. En la última parte de mi plática, el paciente regresa con nosotros 3 meses después para una biometría hemática y la hemoglobina está de 10, pero no mucho mejor que antes. Y dice que ya no puede tomar la suplementación de hierro oral por náusea y dolor estomacal y busca otras opciones. La pregunta siguiente de aquí es: ¿cuándo cambiar de hierro oral a hierro intravenoso? Y brevemente, porque podríamos dedicarles toda una conferencia para el hierro intravenoso, pero en general para los pacientes recién diagnosticados con deficiencia de hierro, y vamos a introducir este concepto de hierro oral y reevaluación. Si mejoran, continuar con el hierro oral y si no hay cambio o no lo toleran en ese primer mes, entonces consideraría yo el hierro intravenoso lo más rápido posible. Mi experiencia es que los pacientes tienen mayor apego al principio del tratamiento y es donde tenemos la mejor respuesta. Entonces, tengo un periodo muy corto para considerar el cambio. Ahora, hay muchos pacientes que quieren continuar el hierro oral y para aquellos que lo quieren hacer así, hay que reevaluar a los pacientes en 3 meses. Si no hay mejoría, entonces hay que considerar el hierro intravenoso. En aquellos pacientes que tenían anemia, la paciente que les presenté, obviamente ahí sí le recomendaría hierro intravenoso porque ha estado anémica durante mucho tiempo. Para otros pacientes en donde existe persistencia de anemia ferropénica
aun cuando mejoraron con el hierro oral, pero si necesitan suplementación de largo plazo con hierro oral, es difícil que lo tomen y se mantengan apegados. Entonces, se conviene la intravenosa. Y otro beneficio es que puede corregir la anemia ferropénica y pueden llegar a tener la ferritina normal y la hemoglobina normal. Y luego le seguimos para ver si se vuelven anémico y hay alguna otra fuente de sangrado que necesitamos indagar o qué es lo que está pasando. Una vez que vemos este estudio, si mejoraron y después recurrieron, ¿por qué lo estás haciendo? Y en aquellos pacientes que tienen inflamación incontrolada junto como deficiencia de hierro, hay que pensar sobre el hierro cuidadosamente por el efecto de esta sobre la hepcidina y realmente qué puede pasar con la absorción oral. Y en pacientes que tienen pérdida de sangre difícil de controlar o incontrolable, por ejemplo, que vienen con alguna hemorragia importante o con enfermedad inflamatoria intestinal y que no van a remitir, estos pacientes se benefician con un tratamiento mucho más agresivo. Entonces, el principio general del tratamiento de hierro para deficiencia de hierro se dirige a resolver la anemia y la deficiencia de hierro, pero tratando de mejorar la calidad de vida del paciente. Ese es el objetivo final. Y permitirles a muchas adolescentes, jóvenes, que puedan desempeñarse lo mejor en la escuela, deportes o actividades físicas o lo que sea que practican de manera apasionada y no queremos que se limiten en hacer esas actividades. Por último, antes de concluir mi plática, quiero mencionar que la Sociedad Americana de Hematología tienen muchas guías de práctica clínica como con muchos otros grupos, y hay nuevas guías de deficiencia de hierro y de anemia ferropénica en desarrollo. Entonces, hay revisiones rigurosas basadas en evidencia sobre los diferentes umbrales de hierro para poder identificar a las diferentes poblaciones afectadas por deficiencia de hierro. Entonces, a manera de conclusión, la deficiencia de hierro con o sin anemia sigue siendo un problema global significativo que afecta principalmente a las mujeres. Las definiciones de deficiencia de hierro subestiman hasta cierto grado la prevalencia verdadera y el impacto de la deficiencia de hierro, y se necesitan nuevos umbrales para reconocer mejor a estas personas. La terapia oral de hierro, mi recomendación es diaria o cada tercer día, y la terapia de hierro intravenoso debe considerarse en aquellos que presentan deficiencia de hierro severo persistente o que han fallado al hierro oral. Espero que puedan sacar beneficio de esta plática y que esto impacte a sus pacientes, porque muchas veces las pacientes no se dan cuenta de cómo se sienten, sino hasta que están mejorando. Y por lo pronto agradezco mucho su atención y me encantará estar presente en el panel de discusión. Muchas gracias. Antes que nada, mil gracias por las dos excelentes presentaciones. Tenemos muchas preguntas. Quiero comentarles que al momento tenemos cerca de 300 asistentes de 11 países y de diferentes especialidades. No nada más se unieron hematólogos, pediatras y de adultos, también se unieron químicos y enfermeras e incluso de áreas administrativas. Así que pues la doctora Jacqueline preguntaba que ojalá fuera de utilidad, pues es de súper utilidad porque hay 300 personas que están aquí con ustedes y también con la doctora Gaby. Pues tenemos muchas preguntas, ojalá que nos puedan contestar todas. La primera es para la doctora Césarman, es que cuando está indicado estudiar la presencia de enfermedad de von Willebrand y otras coagulopatías en mujeres con menorragia sin alteraciones ginecológicas aparentes. ¿Cuándo se debe de estudiar la enfermedad de von Willebrand? Descartarla.
Ok. No tiene mucho que ver con el tema que dimos, pero es Sí, muy como interesante, ¿no? usted es Entonces, experta. no, pero creo que esa se la dejaría a Jackie Powers Ah, muy bien, porque a eso se dedica, vea, ¿no? Adolescentes y mujeres jóvenes con menorragia y entonces me gustaría saber lo que piensa Jackie. muy bien. Solo para confirmar, la pregunta es si es hacer una investigación sobre enfermedad de la enfermedad de von Willebrand en mujeres con menorragia. En nuestra práctica, cualquier adolescente que se presenta con una menorragia o un sangrado prolongado de más de 7 días y que tienen que cambiar la toalla una vez cada 3 horas o algo así, a todos les hacemos el tamizaje de enfermedad de von Willebrand, porque muchos pacientes de pediatría tienen como primer síntoma este sangrado prolongado y no han estado en cirugías o tampoco han tenido partos. Entonces, nuestra recomendación es hacer el tamizaje en todos estos pacientes, particularmente si vienen con anemia severa u otros síntomas, pero cualquier persona que tenga una menorragia severa, en estas personas lo recomendamos. Sí, Ah, doctora. sí, aprovechando ¿no? La pregunta, ¿cómo los manejas? Si ves que sí tiene von Willebrand y están sangrando y son adolescentes, ¿les das ácido tranexámico? ¿No se los das? ¿Qué haces? Para sangrado agudo, si lo que queremos corregirlo es la hormonoterapia. Y una vez que el sangrado agudo está estable, platicamos con la familia sobre hormonoterapia o contraceptivos o ácido tranexámido de acuerdo con los resultados del análisis. Y es una conversación continua y hacemos una reevaluación para ver cómo está, tratando de buscar lo que funcione para la familia. En algunos casos severos, por ejemplo, von Willebrand tipo 2-3, haremos hacer hacho mucho más profundo, digamos, no utilizamos productos de von Willebrand fuera de esos casos. Muy bien, gracias. ¿Ok? Otra pregunta es, ¿qué medidas debe recomendar el hematólogo para mujeres con menorragia para controlar el sangrado? Pueden contestar ambas. Creo que es muy parecida a A la la anterior. pregunta. ¿Usan ablación endometrial en algún momento, por ejemplo, para von Willebrand tipo 3? Yes. En nuestro grupo de adolescentes y jóvenes adultos, no lo hacemos, sino son los colegas obstetras o ginecólogos que lo hacemos como un taponamiento con balón. No, no tratamos de hacer nada más invasivo que esto porque son muy jóvenes. A lo mejor estrógenos intravenosos en casos severos. A veces sí entra en algún procedimiento, pero es muy raro. Y si tienen von Willebrand tipo 3, desde luego vamos a dar Humate y tratar de mantener suprimidos sus ciclos menstruales. Sí, al parecer la pregunta era no en mujeres, no en pacientes con von Willebrand, sino con mujeres que tuvieran menorragia. ¿Qué medidas debe de recomendar el hematólogo? Pero pensando en, por ejemplo, mujeres que tienen miomas. Sí, por ejemplo, otra patología, Ajá. no von Willebrand. Ajá. Yo creo que ahí más bien el ginecólogo es el que tiene que estar encargado de Bueno, determinar la causa muy pastilla o seguramente y con base a determinar la ello causa, sí. ya otorgar las medidas, ¿verdad? O si es Muy bien, cáncer, ¿no? Si es un cáncer endometrial o si es, ¿no? Ya depende, ¿no? sí. Ujú. Sí, otra pregunta para la doctora Jacqueline, ¿cómo tratar mujeres
con anemia ferropénica por bypass gástrico y pérdidas ginecológicas. Clave para el tratamiento de la deficiencia de hierro es siempre identificar la causa de la deficiencia de hierro. Si es pérdida sanguínea, hay que controlar el sangrado y, por supuesto, administramos el reemplazo de hierro con oral o intravenoso. En el caso, como lo hice para los pérdida de sangre importante, hay que controlar el ciclo menstrual, suprimirlo y dar tratamiento oral o IV. En bypass gástrico puede ser un poco más desafiante porque puede afectar el contenido acídico y puede estar disminuida la absorción de lo que se dé. En este caso, si la suplementación oral no funciona, se puede dar hierro periódico intravenoso. Para cualquier paciente con una etiología gastrointestinal, depende de cada uno de los pacientes. Hay quienes toleran el hierro oral y pueden absorberlo para mantenimiento, pero a veces en otros hay que utilizar la suplementación vía intravenosa. Muy bien. ¿Qué pacientes, para la doctora Cesarman, qué pacientes con cáncer deben recibir cumarínicos o heparina de bajo peso molecular en lugar de anticoagulantes orales directos? Ok, eso es interesante. La warfarina o la fenocumarina tienen muchísimas interacciones con quimioterapia, muchísimo más que los orales directos, ¿no? Entonces tratas de no usarlo en general, a menos de que tengas válvulas mecánicas, que sea un paciente con cáncer y síndrome antifosfolípido, ¿no? Pero también lo usamos los antagonistas de la vitamina K en pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal y que ya llevamos varias semanas dándoles heparina no fraccionada y que realmente quieren algo oral, entonces podemos probarlo. Y una cosa importante es, tienes un paciente que pesa 45 kilos, 50 kilos y tiene una trombosis y tiene carcinoma cervicuterino, ¿no? Entonces tiene un poquito de sangrado. En esos pacientes, empezar con las dosis altas normales de anticoagulantes. Altas normales me refiero a que si vas a dar rivaroxaban, son 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, es un montón. Si das apixaban, son 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, antes de ya bajar la dosis. Y esos días es cuando te sangran muchísimo. Entonces, si tienes un paciente que tiene riesgo de sangrado, mayor riesgo de sangrado, está sangrando ya un poquito y pesa menos de 60 kilos, yo en esos pacientes los primeros días les doy heparina. Me salto estas dosis altas de DOAX y luego ya me voy a la dosis normal, aunque no es así como están publicados los estudios, ¿no? O sea, con edoxaban y con dabigatran sí está publicado empezar con heparina. Pero bueno, nada más porque así se hicieron. Pero bueno, en esos pacientes sí les damos heparinas. Ujú. Gracias, doctora. Para la doctora Jacqueline es que pues la anemia ferropénica sigue siendo un problema de salud pública en todo el mundo, a pesar de que ya se tiene conocimientos muy avanzados del diagnóstico, de cómo tratarlo. ¿Cómo se podría resolver este tema en términos de políticas de salud pública? ¿Cómo pudiéramos intervenir para que esto se resuelva? Porque ya se tiene el conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un poco sutil por cada país y en diferentes áreas del mundo. La priorización de la salud infantil y materna o de la mujer tiene que ponerse en una prioridad mayor. No es una coincidencia
que necesite ser este el caso, pero desafortunadamente, por ejemplo, en los Estados Unidos seguimos teniendo niños pequeños que está altamente afectado por esta deficiencia de hierro y hay quienes sí se dan cuenta y recomiendan mejoras dietéticas o en otros casos se recomiendan mejores estrategias de tamizaje y demás. En otras áreas hay otras cosas como acceso a alimentos nutritivos y entonces darle prioridad a esto. También hay estudios, perdón, infecciones intestinales que pueden causar anemia, así que tiene que depender de a cada región y entender realmente el impacto y cómo la intervención en la infancia o en la adolescencia puede generar una diferencia mayor y que los líderes entiendan que al mejorar la atención de estos individuos beneficiará a toda la economía del país. Creo que ese es el abordaje que yo visualizo, pero es todo un desafío, esto es un desafío realmente llevar esto a una prioridad mayor. Y es un desafío en todos los países. Hay una pregunta que se refiere que cuando se canaliza a una mujer con menstruación con anemia ferropriva al gastroenterólogo, ¿cuándo debe de enviarse al gastroenterólogo, asumiendo que no tiene síntomas gastrointestinales? Cómo evitar que no se haga un diagnóstico tan importante desde el consultorio médico para la doctora Jacqueline o para la doctora César. Creo que entiendo la pregunta, pero a ver, se refiere a que los pacientes que no tienen una fuente de pérdida sanguínea y que en quienes sospechamos que pueda tener una pérdida gastrointestinal porque a lo mejor la dieta es adecuada y no tienen sangrado hemorrágico y no tienen una buena evaluación. Bueno, pues esto ocurre. Y una de mis formas de abordar el asunto es tratar de llevar a la paciente a la normalidad y entonces en este caso a lo mejor les doy hierro y B, aun cuando los niveles de hierro estén un poco normales y les doy seguimiento. No hay una razón evidente de que se vuelvan anémicas, pero si vuelven anémicas entonces lo regreso al gastroenterólogo y le digo, seguimos teniendo anemia, no hay otra fuente, entonces procede con la con investigación continua, darle seguimiento y no dejes que se vaya. Esa es una manera en que yo abordo esta preocupación cuando sospecho de que podría tratarse de un problema gastrointestinal. Hay algunos pacientes en donde jamás encontramos la fuente del sangrado y trato de mantenerlos suplementados para mantenerlos normales. Hay otras pruebas por ejemplo, para buscar H. pylori, que es una causa muy importante de deficiencia de hierro. Y a lo mejor hay otras cosas que no requieren un procedimiento muy agresivo, pero que puede detectar causas muy comunes y que conviene revisar. Sí, pues estas preguntas pudieran ser para ambas. Si se tiene experiencia con el hierro intramuscular. Perdón, he tenido pacientes que sí se han aplicado hierro, pero en general nosotros hacemos la administración oral o intravenosa y evitamos hacerlo intramuscular porque es muy dolorosa y además deja pues una tinción, así que preferimos la vía oral o la vía intravenosa. Otra pregunta que ya lo había comentado usted en la sesión, pero la vamos a hacer es, ¿qué conducta toma en los pacientes que tienen refractariedad al tratamiento con hierro oral?
Doctora Jacqueline, eh, ¿qué conducta toma? Ya lo había platicado en la sesión, pero ¿qué conducta toma cuando son refractarios al tratamiento con hierro oral? Si no responden al tratamiento, son refractarios. Si realmente creo que sí están tomando y no responden, entonces me preocupa más la absorción. Pero quiere decir que probablemente o no la toleran o no la están tomando realmente o están perdiendo sangre por otro lado. Pero por cualquier razón, si no están respondiendo en ese periodo corto, muy temprano, entonces emplearía yo el hierro intravenoso. Así como ¿Puedo ya hacer una tiene sangre. pregunta ¿Sí? para Jackie? Cuando tienes inflamación, los niveles de ferritina suben. ¿Cuál es tu threshold? ¿Cuál es el número que utilizas para decir que el paciente, además de inflamación, tiene deficiencia de hierro y entonces, por lo tanto, debes de darle suplementación, ¿no? En aquellos pacientes, generalmente obtengo un panel de hierro completo para ver cuál es la saturación de transferina. Si es baja, utilizo 20%. Hay diferentes umbrales de ferritina que podemos utilizar. A veces hay quienes están en 100. Hay un artículo de consenso sobre muchos expertos de hierro en Europa de hace algunos años que utilizan umbrales de ferritina de 300 con una saturación de ferritina más bajo. En niños, es raro que veamos ferritinas demasiado altos, otra saturación de transferrina. Y utilizo un receptor que es una medida de la actividad de eritroproyectina. Si esto es elevado, esto indica que incluso si el paciente está inflamado, también tiene deficiencia de hierro y administraría hierro intravenoso. Y dependiendo del grado de inflamación, algunos pacientes mejoran, pero no será sino hasta que la inflamación se resuelva que realmente van a mejorar, pero sí les ayuda un poco a sentirse mejor. Para la doctora Gaby, una vez que se desarrolló una trombosis en un paciente con un tumor sólido, ¿cuánto tiempo debe de recibir la anticoagulación? Que los dejamos anticoagulados normalmente 6 meses, pero si a los 6 meses siguen teniendo algún factor de riesgo para retrombosis, como todavía tienen actividad tumoral o todavía están recibiendo medicamentos que son protrombóticos o están en cama, le seguimos dando anticoagulación y nosotros sí bajamos, en base a los estudios que les enseñé, el estudio EVE, sí bajamos la dosis a dosis profilácticas después de los 6 meses, a menos de que tengas un paciente que haya tenido una embolia pulmonar, que le ha ido súper mal y tenga sobrepeso, entonces sí te da miedo bajar la dosis y los mantienes con los 5 miligramos cada 12. Este, Digo, lo que demostraron en el estudio EVE es que si los dejas con la dosis completa, no tienen mayor riesgo de sangrado que con 2,5. Entonces, básicamente los dejamos anticoagulados hasta que les quite ese problema. Cuando es trombosis asociada a catéter, ese es un problema porque todas las guías dicen, mientras esté colocado el catéter, sígueles dando anticoagulantes. Pero muchos oncólogos, mantienen el catéter por un montón de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo suspendes? Y hay 3 estudios que están haciendo ahorita Marc Carrier y Tsufei Wang en Canadá, que van a contestar estas cosas. No van a contestar si puedes darles 3 meses de tratamiento con trombosis asociada a catéter y luego ya lo paras, o si puedes bajarle la dosis, ¿no? Yo creo que como en un año vamos a saber qué hacer con el tiempo y los catéteres. Ujú.
Muy importante. También en pediatría hay una alta relación de trombosis con los catéteres. Ujú. Hay una pregunta para la doctora Jackie. Si ha usted identificado alguna patología que favorece el incremento de la hepcidina y eso pues no permita mejorar la anemia por deficiencia de hierro, a pesar de que hubo una buena respuesta inicial terapéutica y después vuelve a recaer el paciente aún sin datos de sangrado ni de tubo digestivo ni transvaginal. Creo que la pregunta entonces es un paciente que responde inicialmente a la hierro oral, pero recurren y ahora responden menos. ¿Es posible que tengan alguna mutación que aumente la hepcidina? ¿Que pudiera hacer esto? ¿Que sea una anemia ferropénica refractaria? Yo diría que en esas situaciones tendría yo más sospecha de que la etiología sea otra. Por ejemplo, falta de hierro en la dieta o algo que cause pérdida de peso, más que una producción anormal de hepcidina. Creo en esos individuos en donde hubiera una mutación genética va a afectar todo y que no responda al hierro. Ahora, seguramente habrá otra cosa que haga que no responda a la segunda vez que se le da el hierro. Sí, muchas gracias. Siguen llegando más y más y más preguntas, pero por el tiempo de ambas y por el tiempo de todos, una última pregunta para la doctora Gaby es si es un caso de una paciente de 26 años con obesidad que hizo tromboflebitis, la manejaron con Rivaxoravan, mejoró y suspendió el tratamiento, pero 6 meses después inicia con sangrado transvaginal. Eh, ¿Qué tratamiento le daría a usted? Aquí refiere que a esta paciente le indicaron medroprogesterona intramuscular, si eso fue una terapia correcta. La pregunta entonces es si te da miedo, si acaba de tener una trombosis y te da miedo darle un medicamento que es protrombótico, ¿no? Y entonces habría que ver por qué si hay algo que explique la tromboflebitis que tuvo anteriormente. Este, preguntaría clínicamente si es una paciente que tiene algún dato que te haga sospechar en síndrome antifosfolípido, en lupus, algo que te haga pensar en por qué tuvo esa flebitis, ¿no? Este, Refiere aquí que tuvo obesidad y que ya le pero tiene dieron 26 años, ¿no? sí, de 26 años, sí, que le dieron tratamiento. Después lo suspendieron y después, 6 meses después, tuvo un sangrado transvaginal. Y cuando no Y estaba tomando Rivaroxaban, así ¿no? es, ya lo había dejado de tomar. Si pudieras, o sea, si es un sangrado y si puedes solucionarlo sin hormonas, pues sería mucho, mucho mejor, obviamente, ¿no? ¿Qué piensa Jackie, aprovechando que está aquí? Estoy de acuerdo. Creo que es un caso muy particular e individual. En esas situaciones, si no queda claro, hay que platicar muy bien con la paciente de los riesgos y beneficios para que se sienta tranquila. Sí, ¿a qué refieren que la paciente si era buena terapia la medroxiprogesterona? Pero no sabemos más pues del caso. Pero bueno, vamos a investigar y ya los comentaremos con ustedes. Hay un montón de preguntas para ambas. Sin embargo, hay una que sí quiero hacerla porque creo que es importante ya para cerrar la sesión. Muchísimas gracias por estar más tiempo de lo habitual en lo que se había planeado la sesión. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando hay alergia?
al hierro oral y al hierro intravenoso. O sea, ¿cuál es la conducta? Porque hay un paciente aquí que dicen que presentó alergia a todos los hierros. Entonces, ¿qué conducta sería? ¿Qué manejo ahí se daría? Esto es todo un desafío. Tuvimos un paciente en nuestro centro que era así y tomó mucho tiempo por saber por qué era deficiente en hierro y resultó que tenía una esofagitis eosinofílica. En la tercera o cuarta endoscopía, pero recibió en el inter de estos estudios mucho hierro. Lo que tratamos de hacer ahí es darle hierro oral en dosis bajas intravenosas como con premedicación. Entonces queríamos mantenerla en esa paciente. A veces utilizábamos la sucrosa de hierro y la llevábamos lentamente y le dábamos medicación para mantenerla sin la reacción. Una vez que se identificó el diagnóstico, empezó a tener un tratamiento en donde requirió menos hierro y se volvió menos el problema. Pero sí, es un caso muy difícil y es difícil manejar la premedicación. Sí, pues muchas gracias. Ah, ¿y habría algún estudio para ver por qué hacen esa alergia? No tiene experiencia en alergia y que le hagan algún tipo de estudio en el servicio de alergología para ver si se puede premedicar? Porque hay pacientes que pueden hacer hasta una reacción anafiláctica y uno pues sí tiene ese miedo de que vaya a ser una reacción adversa grave. Entonces, o por ejemplo que se premedique y que ya no tenga efecto el hierro, no sé. Hay algunas infusiones intravenosas que pueden generar reacciones de alergia, pero no es una anafilaxia perfecta. Si tenemos un paciente que tiene esto y que estamos tratando de entender, diferenciar entre hipersensibilidad versus es decir, la completa, podemos hacer algunos estudios para ver cuál es esto. Hay una reacción Fishbane en donde hay contractura, digamos, del precordial y luego mejoran. Hay una forma de medir con triptasa y establecer la diferencia de una alergia verdadera versus una hipersensibilidad. Creo que escribimos sobre esto. Trataré de buscar el artículo para que lo comparta con los demás y sepan qué hicimos con esta paciente. Ya pasó hace tiempo desde que hicimos este artículo, pero no lo vemos con mucha frecuencia. Realmente es muy raro. Muy bien. Pues miren, de verdad que se quedaron muchas preguntas. Cerramos con casi 350 asistentes y de verdad pues que les agradecemos y además les envíen muchas felicitaciones de que fueron excelentes las sesiones y pues muchas gracias. Esperemos contar nuevamente con la presencia de ambas y pues les agradecemos también a todos los compañeros que están hasta esta hora de la noche, el miércoles, aquí con nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, doctora Gabriela Sasserman. Gracias, doctora Jackie. Excelentes sesiones. Buenas Sí, noches. María de Los Ángeles. Buenas noches a todos. Gracias.